Chicos, buenas tardes. Vamos a comenzar la clase. Buenas tardes, doctora. Muy bien, entonces esta vez nos toca hacer sobre intoxicaciones medicamentosas frecuentes en la edad pediátrica. Los fármacos que con mayor frecuencia causan intoxicación en los niños son el paracetamol, que es el antipirético más utilizado, y los antihistamínicos, que también tienen un uso muy difundido en la edad pediátrica, porque se utilizan mucho para los cuadros de los procesos respiratorios virales, ¿no? Entonces, el paracetamol también es el fármaco más vendido en el mundo. Y como ustedes saben, se comercializa sin receta médica, ¿no? Entonces nosotros tenemos muchas presentaciones de paracetamol o acetaminofeno. El fármaco de origen es el Panadol, ¿no? Que era de laboratorios Winthrop, más o menos, que fue sintetizado en el siglo XIX. Y ahora nosotros tenemos mucha presentación genérica, ¿no? Por ejemplo, es conocido este frasquito de paracetamol, y el jarabe, que es de uso pediátrico. En los niños se usan las gotas y los jarabes, ¿no? Entonces, son de sabor agradable, dulcete, de un color muy atractivo, y eso hace que también pueda ser muy llamativo para los niños, sobre todo en edad preescolar, que pueden autoadministrarse el medicamento. Por eso hay que tener mucha precaución en los domicilios, ¿no? Recomendar siempre a los padres que no dejen los medicamentos al alcance de los niños. Entonces, vamos a ver cuáles van a ser los logros del aprendizaje de esta sesión. Ustedes van a identificar cuáles son las intoxicaciones más frecuentes en la edad pediátrica. Vamos a identificar cuáles son los fármacos involucrados y aprender sobre el manejo terapéutico. Muy bien. Uno de cada 250 a 300 visitas de los pacientes que llegan a urgencias o emergencia pediátrica se produce como consecuencia de la exposición a una sustancia potencialmente tóxica, ¿no? Entonces, miren qué alto es el porcentaje. En ocasiones, estas intoxicaciones pueden comprometer la vida del niño o del adolescente y producir la muerte. Recordemos que la mayor parte de intoxicaciones son accidentales en los niños, y en los adolescentes pueden ser intencionales. Entonces, de un 0.3 a un 0.5% de las consultas que llegan a urgencias corresponden a intoxicaciones medicamentosas, ¿no? Y como les vuelvo a recalcar, el paracetamol es analgésico y antipirético más extendido en la población pediátrica, por lo tanto es el fármaco que causa intoxicación con más frecuencia, ¿no? Ahora, afortunadamente ya los frascos contienen 120 mililitros, ¿no? Y así se beban todo el frasco, la sobredosis no va a ser mayor de 140 miligramos por kilo, que es la dosis tóxica, ¿no? Un grupo pequeño de estos pacientes, del 0.5 al 1.5%, van a requerir manejo en UCI. La dosis tóxica es mayor de 140, ¿no? Alrededor de 350 a 200 miligramos por kilo. ¿Cuál es la principal preocupación? Es que el paracetamol es hepatotóxico. Un metabolito del paracetamol es hepatotóxico y puede producir grave afectación, grave compromiso hepático, que incluso puede llegar a la falla hepática aguda y requerir trasplante hepático, ¿no? Para poder salvar la vida del paciente, ¿no? Como vuelvo a presentar aquí, el color y sabor agradable produce un ingeste accidental en los niños, ¿no? Vemos acá en esta figura un niño jugando con pastillas, ¿no?
a los niños les atrae mucho los medicamentos, ¿no? Eso es una tendencia innata que tienen todos los niños. Entonces, muchas veces los adultos ingieren sus pastillas y de repente tienen una llamada telefónica o una urgencia, entonces dejan el medicamento al alcance de los niños y eso puede ser causa de las intoxicaciones accidentales, ¿no? Ahora, eso es en la edad preescolar. En la edad de lactante es más frecuente porque a veces las madres, sobre todo cuando son primerizas, se desesperan mucho cuando ven a su niño con fiebre, porque probablemente tengan presente que un niño con fiebre puede convulsionar. Entonces, en su desesperación, le dan el medicamento y le pueden dar una sobredosis no intencional, ¿no? Sino con la intención de querer bajarle la temperatura lo más rápido posible. Pero nosotros sabemos que no solamente los fármacos son útiles para el descenso de la temperatura, ¿no? Entonces, una medida importante es el baño de inmersión en agua tibia durante unos 20 a 30 minutos, y eso asociado al uso de antipiréticos va a bajar la fiebre, ¿no? Entonces, eso te tenemos que hacer presente a los padres, porque a veces también hay que explicarles que el paracetamol no actúa tan rápido, por eso que tenemos que asociar los medios físicos para el descenso de la temperatura, porque a veces el niño le sube con un resfrío común, le sube la temperatura a 39,5, 40, ¿no? Entonces los padres se desesperan porque pasa una hora y no baja la temperatura, le vuelven a dar, y así. Entonces pueden ser madres muy ansiosas, muy angustiadas, en que en forma errónea pueden dar dosis supraterapéuticas, ¿no? Bueno, tenemos que la más frecuente es la intoxicación aguda, ¿no? La ingesta aguda. Y es fácil de diagnosticar haciendo una adecuada anamnesis, pero también puede haber una intoxicación crónica, sobre todo ya en adolescentes y en adultos también es frecuente, ¿no? Es que en varios días puede estar ingiriendo dosis supraterapéuticas y esto impide un metabolismo adecuado, entonces va acumulándose y luego produce ya síntomas de intoxicación, ¿no? De insuficiencia hepática. La absorción gastrointestinal, o sea, nosotros también tenemos fármacos de paracetamol para uso parenteral, pero su uso más frecuente es por vía oral, y las presentaciones pediátricas tenemos gotas, tenemos jarabes, y para niños más grandecitos tenemos tabletitas, ¿no? De 100 miligramos. Y la presentación para adultos es de 500 miligramos y de 1 gramo. Entonces, tenemos que recordar un poco la farmacocinética y saber que la absorción gastrointestinal es muy rápida, ¿no? Alcanza concentraciones séricas a partir de los 30 a 60 minutos. ¿Ya? Y depende también de que haya presencia o no de alimentos cuando se ingiere el medicamento. Entonces, cuando no hay presencia de alimentos, el medicamento se absorbe con mayor rapidez. Y cuando hay presencia de alimentos, se tarda, ¿no? De repente hasta 1 hora. Ahora, cuando nosotros tenemos una dosis supraterapéutica, también la absorción va a ir progresivamente, ¿no? No va a ser tan rápida y puede durar hasta 4 horas, ¿no? Incluso cuando la dosis es muy masiva, esto puede durar hasta 8 horas. Y es importante recordar esto porque nos va a permitir actuar, ¿no? Cuando el paciente llegue a emergencia, administrar una sustancia que va a impedir la absorción del fármaco, ¿no? Entonces, recordemos también que en la farmacocinética del paracetamol se va a metabolizar a nivel hepático por 3 vías, ¿no? El 95% del fármaco se va a sulfatar, o sea, se va a biotransformar a través de la sulfatación y de la glucuronoconjugación, ¿no? Y solamente un pequeño porcentaje va a sufrir la oxidación microsomal.
Entonces, los procesos de biotransformación a través de la glucuronoconjugación o de la sulfatación rápidamente se van a convertir en metabolitos atóxicos y que se eliminan por vía renal, ¿no? En cambio, el 5% que se metaboliza a través de la vía citocromo oxidasa, de la citocromo P450-2E1A, va a dar un producto que es, abreviadamente se conoce como el NAPQI, ¿no? Que es la N-acetil para benzoquinoamina, ya que este es un metabolismo extremadamente tóxico para el hígado. ¿Ya? Entonces, solamente un 5% de de toda la ingesta del fármaco se va a metabolizar por los citocromos P450 y va a dar este metabolito tóxico para el hígado, altamente tóxico. Este metabolito va a requerir conjugarse con el glutatión para producir ácido mercaptopúrico y cisteína, ¿no? Entonces, una vez que se conjuga, por eso es que el antídoto es la N-acetilcisteína, que va a mejorar el proceso de glutatión, ¿no? Y entonces va a perder el carácter tóxico. Ahora, la sobredosis de paracetamol va a producir deplemento de los depósitos de glutatión hepático, ¿no? Y eso es lo que favorece el daño hepático. Ahora, es cierto que los niños menores de 6 años, ¿no?, están menos expuestos a la toxicidad por paracetamol porque la sulfatación y la glucuronoconjugación a partir de los 3 meses es mucho más eficiente que en el adulto. Y también hay una regeneración del glutatum reducido, ¿no? Entonces así se producen menos efectos tóxicos. Ahora, la intoxicación por paracetamol lo podemos ver sus manifestaciones clínicas de acuerdo al tiempo que transcurre entre la ingesta y las manifestaciones, ¿no? Entonces se da en 4 fases. La fase aguda, que es la fase 1, que es en las primeras 24 horas. Luego de la ingesta, el paciente puede estar asintomático o a las pocas horas, ¿no? Más o menos a las 4 horas puede presentar náuseas, vómitos, ¿no? Un poco de malestar general o sudoración. Y esto podría considerarse como parte de la enfermedad que motivó el uso de paracetamol, ¿no? Entonces, por eso muchas personas no se percatan de que el paciente está en la primera fase de la intoxicación por paracetamol. Y si llega, los exámenes auxiliares van a estar dentro del rango de normalidad. En la fase 2, que es después de los 24 y hasta las 48 horas, el paciente suele estar asintomático, pero puede mostrar cierto dolor a la habilidad en el hipocondrio derecho a la palpación y puede aparecer ligera hepatomegalia. Pero sí, si se solicitan exámenes auxiliares, ya vamos a ver que hay incremento de las transaminasas, ¿no? El tiempo de protrombina va a estar alargado y va a haber elevación de las bilirrubinas y de la creatinina. En la fase 3, que es después de las 48 y hasta las 96 horas, ya sí va a haber marcada sintomatología, ¿no? El paciente va a mostrar anorexia, siento malestar general, se incrementan las náuseas, los vómitos, ¿no? Puede ya ir apareciendo los síntomas de falla hepática y de falla renal aguda. Se hace la ictericia, se va presentando, ¿no?, progresivamente y se va haciendo marcada, y hay trastornos de la coagulación, puede ir apareciendo una encefalopatía hepática, hay hipoglicemia, hay liguanuria, también se puede presentar pancreatitis, ¿no? Entonces vamos a encontrar que va a haber cifras elevadas de uricreatinina y las transaminasas pueden elevarse hasta más de 1000, ¿no? 1000 hasta 30.000, ¿no? Entonces la fase 4 ya es después del cuarto día y puede durar hasta los 14 días y en esta etapa el paciente progresa a la falla hepática severa, al coma hepático, y si no se resuelve el proceso puede fallecer, ¿no? Obviamente
los exámenes auxiliares, sobre todo la hipertransaminasemia, la hiperbilirubinemia y la bioquímica renal siguen muy alteradas. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Muy bien. Entonces, ¿sabemos cuál es la dosis tóxica del paracetamol en niños? ¿Quién me responde? A ver, Denise. 150, 200. ¿Mm? 150, 200 miligramos por kilo. Es bien alta, ¿no? ¿Cuál es la dosis terapéutica? A ver, Miriam. La dosis terapéutica es de 10 a 15 miligramos por kilo, ¿cierto? O sea que la dosis tóxica es más de 10 veces la dosis terapéutica. Entonces, ¿qué exámenes le tenemos que pedir? El hemograma, ¿no? Una bioquímica completa, incluyendo glicemia, urea, creatinina, las pruebas hepáticas, dosaje de electrolitos, un AGA, depende de cómo llegue el paciente, perfil de coagulación, porque también vemos que se altera. Ustedes saben que las proteínas, el fibrinógeno se sintetiza a nivel hepático. Tenemos que determinar los niveles séricos de paracetamol una vez que transcurran 4 horas de la ingesta masiva, ¿no? Y también podemos utilizar, aunque pocas veces se utiliza, el nomograma de Rumac-Matthew, ¿no? Que esta es una curva de dosis-respuesta que vamos a comparar la dosis de acetaminofeno versus las horas, ¿no? Que ha transcurrido de la ingesta. Entonces, vemos vamos a ver, bueno, vamos a ver que la dosis tóxica, ¿no? Dosis sérica de 200 microgramos por mililitro, ¿no? Y a las 24 horas se va depurando y ya llega a una toxicidad de 25%, ¿no? En cambio aquí, a las 4 horas, vemos que hay ya una posible toxicidad hepática. Entonces se puede ir depurando, ¿no? Se puede ir depurando de acuerdo a la dosis ingerida. Entonces, nosotros vamos a ver, por ejemplo, si llega el paciente a las 24 horas, probablemente la concentración sérica ya no sea alta, ¿no? Ya el daño hepático está instalado. Para eso nos sirve, para valorar la concentración sérica del acetaminofeno versus el tiempo de horas que ha transcurrido desde la ingesta, ¿no? Entonces, si nosotros extrapolamos, pues ya puede ser muy útil, ¿no? Después de las 4 horas hasta las 16 o 20 horas como máximo, ¿no? Ya luego desaparece la concentración sérica del paracetamol, ya está el daño hepático establecido, ¿no? Entonces, generalmente, en el caso de la intoxicación de paracetamol en niños preescolares, las madres vienen con un frasco, ¿no? Puede suceder en forma muy rápida, en que a veces la mamá de repente ve que el niño le ha dado su medicamento, lo deja en el centro de la mesa, pero los niños son muy rápidos, se trepan a la silla, jalan el medicamento y como piensan que la mamá les dio una cucharita y ellos se sienten un poquito malitos, entonces a lo mejor piensan que bebiendo mayor dosis se van a aliviar más rápido. Y les digo porque a mí me pasó una experiencia cuando tenía a mi hijo pequeño, ¿no? Me dijo lo mismo. Yo no me había percatado, le di el paracetamol y eso que yo lo dejé en una altura en su cómoda, ¿no? Entonces, no, era pequeñito, tendría algo de 2 años. Entonces, me fui precisamente a preparar para bajarle la temperatura por medios físicos y cuando vengo encuentro que había jalado un cajón de la cómoda, ¿no? Miro que se había trepado y bueno, dije, ¿qué habrá querido hacer? No me di cuenta y después él mismo me dice, ya mamita, ya me voy a sanar más rapidito, ya me tomé todo el frasco, casi me muero. En ese momento, imagínense, ¿no? Yo pediatra y sabiendo lo que le podía pasar, así que corriendo a buscar una sonda para hacer el aspirado nasogástrico y bueno, todo lo que tenía que acontecer, ¿no? Entonces,
Menos mal que con el susto él vomitó, ¿no? Porque le dije, hijito, ¿cómo has hecho eso? Te va a hacer daño. Entonces le dio miedo y comenzó a vomitar, ¿no? Entonces, y vomitó también lo que le había dado, así que lo bañé, le pusimos la sonda nasogástrica, comenzamos a hacer el lavado. Menos mal que yo tenía en mi casa, ¿no? Es que en ese tiempo tenía consultorio, pero bueno, entonces ese accidente me pasó a mí, rapidísimo. Bueno, con quienes, generalmente las mamás saben con qué se han intoxicado sus hijos, ¿no? Entonces llevan el frasco de emergencia y, y las otras mamás que no, que los niños no se intoxicaron erróneamente es porque le han dado sobredosis y también lo manifiestan, ¿no? Bueno, ¿con qué tenemos que hacer el diagnóstico diferencial? Con ingesta de medicamentos que sean hepatotóxicos también, por ejemplo, el ácido valproico, ¿no? O que haya picaduras de insectos, ¿no? O envenenamiento por hongos, como estas setas, como la manita faloide, ¿no? También hacer diagnóstico diferencial con otras causas de falla hepática aguda, como enfermedades mitocondriales, pero eso ya tenemos el antecedente, ¿no es cierto? Igual el proceso infeccioso, por ejemplo, infecciones como por citomegalovirus, por el virus de Epstein-Barr, por virus de las hepatitis o por enterovirus, obviamente vamos a tener el antecedente de que ha habido un tiempo de enfermedad, ¿no? Que la falla hepática no se presenta en el primer día, a diferencia de que haya un proceso febril que dure 2 o 3 días, ¿no? Entonces que se haya recibido la dosis supraterapéutica de paracetamol. En este caso, se asocian otras manifestaciones clínicas de cada enfermedad, ¿no? Las enfermedades autoinmunes, otras intoxicaciones, las neoplasias o algunas causas que a veces no se puedan determinar, pero hay que hacer el diagnóstico diferencial, ¿no? Estamos frente a una intoxicación aguda o crónica de acetaminofeno o estamos ante un proceso infeccioso que esté dando compromiso infeccioso, autoinmune, neoplásico, que esté dando compromiso hepático, ¿no? Ahora, en cuanto al manejo terapéutico, ¿no? Entonces, luego de realizar una adecuada anamnesis y un examen físico adecuado, tenemos que monitorizar al paciente adecuadamente, hacer una evaluación neurológica. Tenemos que tratar de establecer el tiempo que ha transcurrido entre la ingesta, en qué fase nos está llegando, inmediatamente instalar el tratamiento de soporte, ¿no? Ahora, si el paciente llega y, por ejemplo, la mamá dice, esto estaba casi lleno y llega pues con la mitad del frasco, probablemente no haya ingerido más de 150 miligramos por kilo, ¿no? Entonces nosotros observamos y consolar a la mamá y decirle que no requiere tratamiento, ¿no? Ahora, si la dosis es más de 150 miligramos por kilo, hay que valorar el tiempo de ingesta, ¿no? Entonces, si llega inmediatamente, hay que tratar de disminuir la absorción del fármaco. Tenemos que administrar, otra medida general es utilizar el antídoto que es la N-acetilcisteína y hay que aumentar la eliminación del tóxico, ¿no? Entonces, si es menos de 4 horas de ingesta, para impedir la absorción, ¿no? Menos de 4 horas vamos a usar el carbón activado a 1 gramo por kilo. Se puede administrar por vía oral si es que el paciente está consciente y va a colaborar, no está asustado, o por sonda nasogástrica, ¿no? Entonces, ideal hacerlo en la primera hora, pero lo podemos hacer hasta la segunda hora, ¿no? Y eso sí nos va a impedir la absorción y va a favorecer, pues, el manejo del paciente, ¿no? Ahora, ¿qué contraindicaciones hay de administrarle carbón activado? Que el paciente sea portador de una obstrucción gastrointestinal o que esté en estado de coma, ¿no? Ahí tenemos que ser más enérgicos con las medidas de soporte. Ahora, si llega ya después de 4 horas de haber ingerido, hay que solicitarle el dosaje sérico de paracetamol y los exámenes auxiliares recomendados. ¿Dónde pueden hacer el dosaje sérico? Nosotros aquí en Lima tenemos en el Hospital de Emergencias Pediátricas, ahí hacen dosaje sérico de paracetamol, ¿no? Entonces, si ha transcurrido de 4 a 24 horas,
y no tenemos, porque a veces no los dan tan rápido los resultados, sobre todo los domingos, los feriados, ¿no? Entonces tenemos que iniciar el tratamiento con el antídoto, si tenemos que la sospecha es de más de 150 miligramos por kilo que haya ingerido, entonces iniciar la administración de acetilcisteína, ¿no? El nombre comercial más conocido es el Fluimucil, puede ser en sobres, ¿no? O en ampollas. Entonces, la clave es iniciar la terapia antes de la aparición del daño hepático, ¿no? Que más o menos se va a ir instalando, como hemos visto en el nomograma de Rumac-Matthews, más o menos a las 8 horas post ingesta, ¿no? Y cuanto más iniciemos, más pronto va a disminuir la hepatotoxicidad y obviamente la mortalidad asociada a la intoxicación. Ahora, si el paciente llega después de las 24 horas, en este caso los niveles de paracetamol no se van a correlacionar con la toxicidad, como ya lo hemos visto, para eso no servía el nomograma, ¿no? Ya no tiene utilidad. Entonces hay que tratarlo como una intoxicación crónica. Y si han pasado más de 24 horas y el paciente está sintomático, los niveles y los exámenes auxiliares son normales, el paciente puede ser dado de alta. Ahora, si la cantidad de dosis al momento que el paciente llegue a emergencia es desconocida, tenemos que observar, y si nosotros no, tenemos que fiarnos del dosaje sérico de paracetamol, pero si no lo tenemos, nadie nos va a criticar porque iniciemos la administración de N-acetilcisteína, ¿no? Pero lo más recomendable es tener una base del dosaje sérico, pero si no podemos, comencemos nomás el manejo porque más vale prevenir que lamentar si se puede aplicar en este caso. Ahora, si se trata de ingestas de dosis supraterapéuticas de forma repetida, tampoco existe una pauta de actuación universalmente aceptada, ¿no? Entonces, o sea, estamos hablando de las intoxicaciones crónicas. Por ejemplo, ¿quiénes pueden? Hay pacientes muy ansiosos, ¿no? Que sienten dolores, adolescentes que están con depresión y pueden somatizar dolores, o de repente sí tienen dolores, ¿no? Por ejemplo, por alguna fractura, algún dolor orgánico que amerite que el paciente esté ingiriendo, de repente se dice que no puede ingerir más, un adolescente, por ejemplo, no, la dosis tóxica es más de 4 gramos al día, pero hay pacientes que yo he visto en la etapa del COVID que han ingerido hasta 6 gramos, ¿no? Y es normal, se toman el paracetamol de 1 gramo cada 3 horas, cada 4 horas, ¿no? Entonces eso es contraproducente, pero como es un medicamento que se vende sin receta médica, es frecuente que se pueda llegar a la intoxicación crónica, ¿no? Entonces se recomienda determinar los niveles séricos de paracetamol y controlar la función hepática hasta los 36 horas desde la última ingesta, ¿no? Si durante la monitorización a las 36 horas no se detectan niveles tóxicos de paracetamol, entonces puede ser dado de alta. Pero si se detectan niveles de paracetamol tóxicos o existen datos subjetivos de toxicidad hepática, ¿cuáles serían? El aumento de las transaminasas, aumento de bilirrubinas, ¿no? Entonces sí tendríamos que iniciar el tratamiento con N-acetilcisteína, ¿no? Pero sabemos que los mejores resultados se obtienen cuando el inicio de la N-acetilcisteína es precoz, ¿no? Cuando lo requiere y se hace de forma precoz. Ahora, ¿cómo se tiene que administrar la acetilcisteína? Entonces, podemos administrarlo por vía oral o por vía intravenosa. Ambas vías de administración son eficaces. ¿Cuándo debemos utilizar la vía intravenosa? Cuando esté contraindicada la vía oral, por ejemplo, que el paciente esté en coma o que el paciente esté vomitando, ¿no? Ahora, la administración por vía oral puede ser directamente, si el paciente colabora, o a través de una sonda nasogástrica si es un niño pequeño, porque los niños pequeños se asustan mucho, entonces todo lo escupen. Ahí no podemos asegurar la administración de la N-acetilcisteína, entonces tenemos que administrarle por sonda nasogástrica, ¿no? Ya sabemos que el uso de carbón activado es antes de las 4 horas, ¿no? Y mejor si es antes de las 2 horas. ¿Cómo se le administra la N-acetilcisteína? Se la podemos dar como una bebida diluida en solución glucosada, ¿no?
La dosis inicial de N-acetilcisteína es 140 miligramos por kilo, ¿no? La dosis de ataque. Y luego hay que darle 17 dosis de 70 miligramos, o sea, el 50% cada 4 horas. Es una manera de administrar, ¿no? La dosis total vendría a ser 1.330, o sea, 1.3 gramos por kilo, ¿no? Pero se va a dar repartida, así fraccionada en total en 18 dosis, ¿no? Esa es la forma clásica de administrar el N-acetilcisteína, ¿no? Ahora, si se produce un vómito antes de la primera hora de la administración, la dosis debe repetirse. Y si persisten los vómitos, entonces cambiamos a la vía intravenosa o podemos usar metoclopramida, ¿no? Para poder manejar bien al paciente. Entonces, damos una dosis de ataque de 140 miligramos por kilo, ¿no? Y a la hora le damos, a las 4 horas le damos progresivamente las dosis relativas. El doctor Villar ha venido. Sí, pero tendré que esperar. 3:30 termino. 3:30. Media hora más. Ya. Entonces, la administración de N-acetilcisteína vía intravenosa debe ser monitorizada, ¿no? Porque puede haber reacciones anafilácticas. Entonces, tenemos que estar preparados con antihistamínicos o corticoides. Incluso muchos, antes de administrar la vía endovenosa, se administra, se administra los antihistamínicos o dexametasona previa, ¿no? Y si vemos alguna manifestación de reacción alérgica, podemos disminuir la velocidad de la infusión, pero obviamente no la tenemos que suspender porque es el único antídoto que existe, por lo menos comprobada eficacia, ¿ya? Ahora, cuando se inicia la infusión y los pacientes no muestran manifestaciones de intolerancia, entonces se puede retirar el monitoreo, ¿no? Ahora, ¿cómo se puede administrar? Diluido también en dextrosa al 5%, en solución salina al 9 por 1000. Ya. Ahora, en casos de ingesta muy masiva, ¿no? Podemos ir, por ejemplo, más de 30 gramos totales o niveles séricos mayores de 500 miligramos por litro, ¿no? Entonces, que es muy poco frecuente en niños, entonces eso generalmente se ve en ingestas intencionadas de adultos o en forma errónea, ¿no? Entonces, como les he dicho, en la época del COVID he visto bastante sobredosis de paracetamol, pero menos mal sin mayores manifestaciones, ¿no? Entonces, tenemos que aumentar la dosificación y hacerla más, a una dosis mayor, ¿ya? Muy bien. Entonces, la pauta clásica es iniciar 150 miligramos por kilo en la primera hora, 140, 150, luego seguir a 50 miligramos por kilo intravenosa, eso es en dosis subpráctica, digamos en dosis muy tóxicas, ¿no? Cuando damos 150 miligramos por kilo, luego seguimos en la siguiente hora 50 miligramos por kilo intravenoso, en las siguientes 4 horas, ¿no? 12.5 miligramos por kilo por hora y luego 100 miligramos por kilo por hora intravenosa en las 16 horas restantes. O sea, son, digamos, esta es una pauta para una administración intravenosa. La anterior que les di es la pauta para la administración oral que se les da en 18 horas, en 18 dosis, ¿no? La primera y luego cada 4 horas. Acá también se le da cada 4 horas, ¿ya? Pero mantenemos, digamos que algunas dosis a 12.5 miligramos por kilo por hora, por vía intravenosa. Y luego otra vez se reinstala 100 miligramos por kilo en las 16 horas restantes, o sea, viniendo a ser 6.5 miligramos por kilo por hora. Estos esquemas ya uno los va aprendiendo con la práctica, ¿no? Bueno, entonces, si queremos darle ya un resumen por vía oral, se diluye de 1 en 4, es una bebida que puede ser en solución glucosada, ¿no? Entonces, si la terapia con N-acetilcisteína se inicia antes de las 8 horas en un paciente que no tiene la alteración de la función hepática, se recomienda que se vuelva a hacer dosaje sérico de paracetamol y hacer controles
de la función hepática antes de terminar las 20 horas de función, ¿ya? Cuando es por vía endovenosa, o antes de los 3 días cuando es por vía oral, ¿ya? Entonces, de acuerdo a ello, vamos a ir regulando la dosis. No todos necesitan terminar, porque de repente en las siguientes horas se manifiesta que no hay. Eso es generalmente cuando hemos comenzado sin tener el dosaje plasmático, es que iniciamos sin mayores controles, ¿no? Entonces, ¿por qué nos está demorando? Es, como les he dicho, un domingo, feriado. Entonces tenemos que comenzar nomás la administración y luego hacer los controles, y luego después de un tiempo prudencial, nosotros vamos a tomar la decisión de continuar o no, ¿no? Si existe alteración inicial de las transaminasas o el paciente está sintomático, entonces se recomienda control de la función hepática cada 12 horas, ¿no? Para ir valorando la respuesta terapéutica. Ahora, la N-acetilcisteína puede elevar el INR, ¿no? Que es un indicador del perfil de coagulación, pero menos de 1.5, ¿no? Entonces tenemos que controlar, como les he dicho, el perfil de coagulación con un INR que no debe pasar de 1.5. Antes de terminar la infusión por vía endovenosa, que va a durar, como les he dicho, más o menos unas 20 horas, hay que repetir los niveles séricos de paracetamol, ¿no? 2 a 4 horas antes de finalizar la infusión. Ahora, si encontramos niveles indetectables, o sea, menos de 10 miligramos por litro, y las transaminasas son normales o disminuyeron al 50% del pico máximo que se encontró, entonces sí se va a recomendar suspender el tratamiento, ¿no? Ahora, si pasan las 21 horas, persisten niveles de paracetamol muy altos, entonces debemos de continuar con la administración y se tiene que individualizar a cada paciente, ¿ya? Hay otro fármaco que es el Fomepizol, es un inhibidor de las alcohol deshidrogenasas y va a prevenir la oxidación que producen los metabolitos tóxicos, ¿no? Y se ha utilizado como un coadyuvante, no se ha utilizado solo, a dosis de 15 miligramos por kilo, pero todavía la utilidad no está probada. O sea, el único antídoto reconocido es la N-acetilcisteína, ¿no? Para las intoxicaciones agudas y crónicas, bien sea por vía oral cuando el paciente lo tolere, o bien sea por vía intravenosa cuando el cuadro es más grave, o no tolere o haya contraindicaciones de la vía oral, ¿no? Ahora, muchos pacientes van a llegar tardíamente, ya no va a ser útil la administración de la N-acetilcisteína y el paciente va a progresar definitivamente a la falla hepática aguda y va a meritar un trasplante hepático, ¿no? Entonces, hay que preparar al paciente, no sale de la falla hepática, se le va dando su tratamiento de soporte y hay que tratar de conseguir un donador. Cuando es una urgencia, sí, generalmente se trasplanta de donantes vivos, ¿no? Justamente en agosto tuvimos un caso de un niñito, pero él no fue por intoxicación, sino fue un paciente que ingresó por una hepatitis A fulminante, ¿no? En agosto. Se operó la primera semana, se trasplantó la primera semana de septiembre y ya se va a ir de alta en esta semana, ¿no? Entonces, de repente lo han visto por los medios de comunicación. Nosotros en el Hospital Rivaliati se está haciendo trasplantes hepáticos desde el año 2019 y muchos han ingresado por intoxicación por paracetamol. Entonces el pronóstico en general es bueno, ¿no? Porque en la mayoría se puede sufrir la intoxicación, pero se puede tratar precozmente. Y algunos, cuando la dosis no es muy masiva, van a mejorar sin un tratamiento del antídoto, ¿ya? Pero un 2% de casos de hepatotoxicidad severa, ¿qué se va a traducir? Ustedes saben que las amenazas son un signo de daño hepático grave, ¿no? Entonces, cuando las transaminasas están más de 1000, probablemente el daño hepático es severo. Entonces, ingresan a tratamiento con el antídoto específico, y si la evolución no es buena por los motivos que ya hemos dicho, que se inició muy tardíamente el tratamiento o que la dosis fue muy masiva, entonces van a requerir el trasplante hepático, ¿no? Pero algunos también pueden fallecer porque no todos llegan a la ciudad de Lima. El fármaco es dializable, pero sus metabolitos tóxicos, ¿no? El NAPQI no es metabolizable.
Entonces solamente estaría indicada la diálisis si no existe disponibilidad de N-acetilcisteína, pero y cuando hay falla renal aguda, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿quiénes van a tener mala evolución? Aquellos que tienen una dosis alta de paracetamol, que el tratamiento se haya iniciado después de 24 horas, que tengan intento de suicidio, los adolescentes, porque la depuración ya hemos visto que es más, demora más, ¿no? O que concomitantemente estén ingiriendo otros fármacos hepatotóxicos, ¿no? ¿Quiénes pueden evolucionar? A quienes tienen factores de riesgo, por ejemplo, aquellos en que el tiempo de protrombina esté muy prolongado, ¿no? Sabemos que el tiempo de protrombina normal es hasta 12 segundos, de control 10 a 12 segundos, supera casi el triple, como más de 37 segundos a las 48 horas post ingesta, ¿no? Si el paciente está con un estado de acidosis metabólica, si sigue con falla renal aguda, si desarrolla una encefalopatía hepática o está insuficiencia hepática grado 3 o 4, si aparte se agrega hipofosfatemia o la hiperbilirubinemia es importante o tiene una hipotensión refractaria, todos estos van a ser probablemente candidatos a trasplante hepático, ¿no? Entonces, ¿cómo tenemos que prevenir? No dejar los medicamentos al alcance de los niños, rotularlos bien. Ahora casi todos los fármacos vienen en envases de plástico, ¿no? Pero antes venían en envases de vidrio y cuando se rompían las mamás a veces no rotulaban, le ponían con un lapicero, entonces eso también llevaba a intoxicación, ¿no? Le ponían otros, o un vasito, etcétera, ¿no? El niño podía equivocarse pensando que era una bebida, etcétera, ¿no? Porque son muy, ustedes todos conocen el paracetamol y el jarabe, o en gotas, son muy agradables para la ingesta de los niños, ¿no? Muy bien, la otra intoxicación frecuente es con antihistamínicos, ¿no? Entonces, que se utilizan mucho para el manejo de las secreciones nasales y urotraqueales. Y tenemos de estos la clorfenamina, la difenhidramina, que son los más utilizados, ¿no? Vamos a ir más rápido, ¿no? Los antihistamínicos de segunda generación tenemos la cetiricina, la loratadina y la estelisol, ¿no? Estos tienen más larga duración, pero a veces, como no son tan potentes como los de primera generación, a veces los padres para estos casos repiten la dosis, ¿ya? Y tenemos pues los de tercera generación, como la levocetiricina, la desloratadina. Entonces, todos los de primera, segunda y tercera generación se siguen utilizando. Entonces, ocupa en segundo lugar, la dosis tóxica viene a ser 4 veces la dosis terapéutica y los síntomas pueden aparecer después de 30 minutos. Igualmente, por ejemplo, el fármaco típico, la loratadina, la cetiricina, la clorfenamina también son de colores agradables y colores llamativos y sabores agradables, ¿no? Entonces, sabemos que los de primera generación, per se, como efectos colaterales, pueden dar somnolencia, ¿no? Pensamiento lento, descoordinación. Pero en sobredosis pueden dar agitación, ansiedad, euforia, ¿no? Pueden dar estimulación del sistema nervioso central que incluso pueden provocar convulsiones, ¿no? Arritmias, alucinaciones, psicosis, ¿no? Los de segunda generación, muchos se suspendieron, recuerden ustedes, porque provocaban arritmias cardíacas y prolongaban el intervalo QT. ¿Ya? El grado de toxicidad es muy variable. También vienen en frascos chicos, menos mal, ¿no? Porque no, eso impide que así el niño se beba todo el frasco, se intoxique con facilidad, ¿ya? Pero a veces es imposible, pues, que los niños a veces se toman, no solo se toman todo el frasco, sino aumentan a la dosis que ya les han dado. Entonces, normalmente cuando el paciente llega a emergencia, aquí tenemos que ver que no haya compromiso cardiovascular, ¿no? Hay que, aparte de la anamnesis del examen físico, no nos olvidemos de realizar controles de electrolitos y vigilar, hacer un electrocardiograma, ¿ya? Entonces, igual, cuando el paciente llega a emergencia, hay que hacer el triángulo de la evaluación pediátrica, ¿no? Ver cómo está la apariencia. Generalmente el niño puede llegar en el estado de conciencia, bien sea irritable o somnoliento. Las dos cosas pueden dar, porque los antihistamínicos, sobre todo los de primera generación, atraviesan con mucha facilidad la barrera hematoencefálica y se unen a los receptores histaminérgicos del sistema nervioso central.
entonces va a producir alteración del estado de conciencia, ¿no? Hay que garantizar que hay una buena permeabilidad de la vía aérea, sobre todo si el paciente ha llegado a las convulsiones, entonces hay que aspirar secreciones, ¿no? Asegurar que hay un buen patrón respiratorio, si no va a requerir soporte ventilatorio porque producen neurodepresión, ¿no? Pero también van a producir después a la fase final va a haber una estimulación por depresión de los centros nerviosos, por agotamiento, ¿ya? Asegurar también la circulación, ¿no? Igual, nosotros, al igual que el paracetamol, tenemos, si llegan a tiempo, ¿no? Menos de 4 horas, entonces hay que utilizar, sobre todo en la primera y la segunda hora, aquí también hay que aspirar a hacer un lavado gástrico a través de una sonda nasogástrica. Obviamente que está contraindicado inducir la emesis, y también podemos utilizar el carbón activado, ¿no? 1 gramo por kilo, que puede ser a través de la vía oral o a través de una sonda nasogástrica. Muy bien, entonces, aquí está detalladito. Si el paciente presenta convulsiones, tenemos que usar las benzodiazepinas de acción corta, diazepam, ¿ya? Que puede ser si tenemos una vía de acceso rápido por vía intravenosa y si no por vía rectal. El diazepam se absorbe muy bien por vía rectal, eso deben haberle dicho en sus clases de convulsiones, ¿no? Y no nos olvidemos que hay que vigilar mucho porque muchas veces el paciente fallece de arritmias, ¿no? Entonces hacer un electrocardiograma y estar mirando bien qué soporte le podemos dar, ¿no? Soporte cardiovascular. Si tenemos una taquicardia ventricular, podemos utilizar la lidocaína, ¿no? Muchos pueden hacer el torsade de Points, ¿no? Y le podemos aplicar sulfato de magnesio de 1 a 2 gramos en adultos y 25 a 50 miligramos por kilo en niños, ¿no? Eso se administra en 20 a 30 minutos. Y si está hemodinámicamente inestable, podemos llegar hasta la cardioverección eléctrica, ¿no? Muy bien. Si el paciente llega hipotenso, tenemos que usar expansores de plasma, ¿ya? Tenemos que usar también inotrópicos. Si el paciente, otra de las complicaciones que puede dar el uso masivo de antihistamínicos es la hipertermia maligna, ¿no? Eso es a veces la fiebre que hay que usar hasta clorpromacina para bajar la temperatura, ¿ya? En intoxicaciones graves o insuficiencia renal aguda hay que hacer una terapia de reemplazo dialítico, ¿no? Hacer hemodiálisis, diálisis peritoneal o hemoperfusión. Porque estos fármacos tienen alto volumen de distribución, ¿no? Pero a veces no son dializables. No todos pueden ser dializables, ¿ya? Muy bien, al igual que con paracetamol, los medicamentos no deben dejarse al alcance de los niños. Hay que evitar tomar medicamentos frente a los niños, salvo que sea necesario, porque los niños imitan todo, ¿no? Conocer qué medicamentos hay en la casa, porque a veces los niños, como ustedes han visto en esa figurita, se trepan y van al botiquín. Entonces, a veces los niños llegan con compromiso del estado de conciencia y las madres no saben qué cosa tomaron sus hijos. Por eso siempre hay que conocer qué fármacos, todos tienen que estar de preferencia en el envase que fueron vendidos, ¿no? Porque algunos, como les digo, les cambian de frascos. Entonces no saben qué fármaco es el que han ingerido. No, obviamente no usar envases de gaseosas o de productos comestibles para almacenar limpiadores insecticidas. Eso en general como para otras intoxicaciones, ¿no? Muy bien, entonces, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? Chicos, ¿todo está entendido? Sí, doctora. Ya, entonces para la lista, ahora sí hubo bastante concurrencia. A ver, hubo 2. Y acá vi en el chat 2 mensajes, vamos a verlos recién. ¿Qué dice el chat? Ah, todo bien, ya. Ah, ¿quién tomó la lista? Denise. Ya, Denise, gracias. Ya tomaste la lista. ¿Me la puedes enviar a mi correo institucional, por favor, Denise?
Muy bien, muchas gracias. Andrea, muy bien. Entonces, ya yo los dejo para que tengan un lapso y puedan escuchar su segunda teoría. Muchas gracias por su atención. Si no hay preguntas, yo me despido de ustedes. Ya vamos a parar la grabación. Gracias. Gracias, doctora.